video lo que vamos a ver es el tema límite. Vamos a empezar con los ejercicios del cuadernillo de la guía de trabajos prácticos de límite, el ejercicio 2A. Este ejercicio me pide que analice la existencia del límite cuando x tiende a A para las funciones cuyas gráficas se dan a continuación. Nosotros conocemos que para calcular el límite cuando x tiende a A de una función no nos interesa lo que pasa en el punto, sino en las proximidades del punto. Es decir que, siguiendo la gráfica de f, tenemos que ver a qué valores se aproxima f de x cuando x se aproxima a A. Si vemos que al acercarnos por valores menores de A, la gráfica ¿a qué valor se está acercando? Al valor b. Y ahora, si nos acercáramos por valores mayores que A, es decir, nos acercamos, hacemos que la gráfica tienda y se acerque a este valor A. Nos acercamos por valores mayores y ¿a qué valor se acercan los valores del rango? También a B. Eso quiere decir que podemos escribir que el límite cuando x tiende a A de la función f, es decir, de f de x, es igual a b. Miremos una cosa. Hemos dicho que para analizar los límites nos interesan las proximidades del punto. En esta función que estábamos analizando, el dominio de la función era todo el conjunto de los reales. Es decir, que cuando analizábamos la recta de los reales, el punto A tenía proximidades, un vecindario de A para acercarme a este valor y hacer que x tienda a ese valor. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si la función no estaba definida en A? Como es el caso del ejercicio B. Si ustedes se fijan en el ejercicio B, es exactamente el mismo ejercicio, solo que en lugar de A pertenecer al dominio, A no pertenece al dominio, ahí tengo un punto vacío. ¿Me hubiera importado? ¿Cómo hubiera cambiado? El nuevo dominio de nuestra función f hubiese sido los reales menos el valor a. Pero hemos dicho, ¿me interesa lo que pasa en el valor a? No. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesan las proximidades del punto. Es decir, que en el caso del apartado B que tienen ustedes en el cuadernillo, que es exactamente igual que este, vamos a decir también que en el caso del apartado B, el límite cuando x tiende a A de f de x da por resultado el valor b. Veamos ahora el ejercicio 2F, que nos pide exactamente lo mismo, analizar la existencia del límite cuando x tiende a A de f de x. Vamos a ver siempre el dominio de la función. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si tenemos un vecindario del punto x igual a, del punto A, para acercarnos. El dominio de esta función, si lo miramos, todos los reales, excepto el valor a. Como ya habrán visto en el video de teoría, no nos interesa lo que pasa en el punto. ¿Tengo proximidades? ¿Hay un vecindario del punto A para acercarme? Sí. Veamos cómo nos acercamos. Si vamos por valores mayores de A, es decir, todo este intervalo, ¿qué hace la gráfica de la función? Se va hacia arriba, infinitamente grande. Es decir, que nosotros vamos a poder escribir que cuando el límite, cuando x tiende a A por valores mayores, es decir, por derecha, de f de x, lo vamos a poder simbolizar por infinito. Veamos qué pasa ahora si me acerco por valores menores, es decir, si arrastro a la función por los valores menores de A. Veamos qué pasa con los valores del rango. ¿Qué hace la función? Se va también hacia arriba. Se va hacia algo infinitamente grande. Es decir, que podemos escribir que el límite cuando x tiende a A por valores menores, es decir, por izquierda, también da por resultado infinito. El límite por derecha y el límite por izquierda se acercan, se va hacia infinito en ambos. Entonces podemos escribir de una única manera que el límite cuando x tiende a A de f de x puedo denotarlo como infinito, es decir, que la función tiende a infinito cuando x tiende a A.
Pero ojo, ¿por qué? Hemos puesto aquí que tiende a infinito. ¿Infinito es un número? No, no es un número. Por lo tanto, como infinito no es un número, vamos a decir que el límite no existe. No existe el límite cuando x tiende a de f de x, más allá de que hayamos podido escribirlo con la notación de infinito que nos indica que los valores de la función crecen indefinidamente. Esto sería para verlo de manera gráfica. ¿Cómo vemos de manera analítica? De manera analítica siempre nos va a interesar situarnos en el dominio, como en el ejercicio 5. Me dice que calcule si existen los límites siguientes y que si el límite no existe, especifique y utilice el símbolo más infinito o menos infinito cuando sea apropiado. Entonces, me pide varios límites, como vemos acá, y trabajando sobre la función que está definida por raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Entonces, ya sabemos que para poder calcular un límite nos interesan las proximidades del punto, es decir, el vecindario. Para ver si el vecindario de un punto está dentro del dominio de la función, es decir, si tengo función para poder acercarme, necesito primero conocer su dominio. Entonces analicemos el dominio de esta función. Para que f de x igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado esté definida, lo primero que vemos es que necesitamos que el radicando, es decir, lo que está adentro de la raíz, sea mayor o igual que 0. Eso nos lleva a la expresión que x cuadrado tiene que ser menor o igual que 4. Tomando raíz cuadrada en ambos miembros, llegamos a que el valor absoluto de x tiene que ser menor o igual que 2. Por suerte ya vimos valor absoluto en las clases anteriores y podemos, y en matemática 1 además, y podemos entonces aplicar la propiedad del menor y decir menos 2 tiene que ser menor o igual que x, menor o igual que 2. Me está dando una condición para todos los valores del dominio, en el cual ya estoy en condiciones de escribir entonces que el dominio de f es el intervalo cerrado menos 2, 2. Empecemos nuestro análisis entonces. Lo primero que me pide es que analice el límite cuando x tiende a menos 2 por valores menores de esta función. Fíjense cómo hemos dejado escrito nuestro dominio. Nuestro dominio quedó en el intervalo de la recta de los reales, menos 2 y 2. Este es el intervalo que me denota el dominio de la función. Es decir, que si lo pintamos, por ejemplo, de celeste, ese es el dominio de la función. Y me pide a mí que calcule el límite cuando x tiende a 2 por valores menores. Miren lo que está pintado de celeste. Por valores menores que menos 2. ¿Hay función? ¿Está el celeste? No. ¿Qué quiere decir eso? No tengo cómo acercarme por valores menores. Es decir, que lo que me está pidiendo no puedo llevarlo a cabo y esto no va a existir ya que el dominio de la función es el intervalo menos 2, 2. Esto me decía que explique, entonces por eso vamos poniendo. Vamos con el segundo. Límite cuando x tiende a menos 2, ahora por valores mayores. Entonces, tengo que calcular el límite cuando x tiende a menos 2 por valores mayores de la expresión 4 menos x cuadrado. Cuando tiende a menos 2 por valores mayores, estaríamos diciendo que nos acercamos desde este lado. ¿Hay función aquí? Sí, sí hay función. Es decir, que yo puedo ir dándole valores bien próximos a menos 2 para encontrar a qué valor tiende toda esta función. Entonces lo que vamos a hacer es decir, yo quiero que tienda a menos 2, es decir, que esté esta x muy próxima a menos 2. Lo que equivale a decir que vamos a decir el límite. Este va a tener por resultado
4 menos menos 2 al cuadrado, es decir, el valor 0. Cuando x tiende a menos 2 por valores mayores, la función tiende a 0. Veamos ahora el próximo límite que me pide. El próximo límite que me pide es x tendiendo a 0. Límite cuando x tiende a 0 de la función que me dieron. Las proximidades de 0 están incluidas si yo me acerco por valores mayores y por valores menores. Hay función, es decir, que voy a poder escribir límite cuando x tiende a 0 de la expresión 4 menos x al cuadrado. Y trabajamos de la misma manera que hicimos recién. Nos va a quedar entonces la raíz cuadrada de 4 menos 0 al cuadrado, es decir, 2. La función tiende a 2 cuando x tiende a 0. Mucho cuidado, fíjense que yo arrastré la palabra límite hasta tanto no lo había resuelto. Seguí arrastrando la palabra límite hasta el momento en que lo resolví. ¿Cuándo lo resolví al ejercicio? Cuando ya encontré el valor numérico al cual tiende la función. Veamos el último límite que nos pide. Nos está pidiendo que calculemos el límite cuando x tiende a 2 de la función. Para poder calcular este límite, nos fijamos, aquí está 2. Si yo necesito hacer tender x a 2 por valores menores, ¿tengo función? Sí, está dentro del dominio. Si yo necesito hacer tender a 2 por valores mayores que 2, ¿tengo función? No. Aquí no hay función, no tengo cómo acercarme, no puedo calcular este límite. Entonces vamos a dejar anotado esto de la siguiente manera. Vamos a decir que el límite cuando x tiende a 2 por valores menores de la función, sí puede ser calculado y es igual al límite cuando x tiende a 2 por valores menores de la raíz de 4 menos x cuadrado, que da por resultado 0. Pero el límite cuando x tiende a 2 por valores mayores de f de x no existe. ¿Por qué? Porque el dominio lo vimos recién. Si uno de los límites laterales no existe, entonces vamos a decir que el límite que nos pedían tampoco existe. Por ende, revisando un poco este ejercicio, cuestiones importantes. Siempre analizo primero el dominio. Si el dominio me permite, me muestra que hay un vecindario del punto por el cual acercarme, entonces puedo resolver el límite y lo resolvemos directamente poniendo en donde está la x, haciendo tender esa x a el valor que me pide. Veamos el último ejercicio de esta clase. Calcule si existen los siguientes límites. Si el límite no existe, especifique y utilice el símbolo. O sea que estamos en una consigna muy similar a la de recién, solo que ahora, ¿qué particularidad tenemos? La función con la que estamos trabajando es una función definida por intervalos. Como vimos recién, importantísimo, siempre, primera medida, dominio de f. ¿Cuál va a ser el dominio? Y acá tengo el intervalo menos infinito menos 3. Aquí lo incluye al menos 3 hasta el menos 1. Y aquí de menos 1 a infinito. Es decir, todos los reales excepto el menos 1. Entonces empecemos. Necesito el primer límite. Límite cuando x tiende a 0 de la función f de x. Hemos dicho recién que tenemos una particularidad en esta función porque es una función definida por intervalos. Entonces tengo un cambio en menos 3 y un cambio en menos 1. Eso va a provocar que nosotros tenemos una forma de la función desde menos infinito y hasta menos 3, otra forma de la función desde menos 3 y hasta menos 1, y otra forma diferente desde menos 1 y en adelante. Entonces veamos una cosa. Me pide el límite cuando x tiende a 0. ¿En dónde está 0? Aquí. Todas las proximidades de 0 están contenidas en el intervalo verde.
¿Y quién es el intervalo verde? ¿Qué forma toma la función en ese intervalo verde? Toma la forma de esta cúbica. Entonces, para poder calcular este límite, directamente lo que vamos a hacer es escribir límite cuando x tiende a 0 de x cubo más 2, porque las proximidades de 0 están completamente dentro del intervalo verde. Es decir, que el límite va a dar por resultado 2. La función tiende a 2 cuando x tiende a 0. ¿Qué nos va a pasar en el límite cuando x tiende a menos 1 de esta función? Menos 1 no pertenece al dominio, pero ¿nos importaba que no pertenezca al dominio? No, porque no me importa lo que pasa en el punto, sino en las proximidades. Para calcular este límite voy, ¿las proximidades de menos 1 están completamente contenidas en un único color? No. Veo que los valores menores que menos 1 están en el color celeste y los valores mayores que menos 1 están en el color verde. Eso va a provocar que voy a tener que calcular límites laterales. Y voy a tener que calcular el límite cuando x tiende a menos 1 por valores mayores y el límite cuando x tiende a menos 1 por valores menores. Por valores mayores es el intervalo verde. ¿Quién era el verde? El verde era este intervalo de acá. Entonces vamos a ir y vamos a escribir, por valores mayores, la forma de la rama que toma esa función, el intervalo. Y esto me va a dar por resultado menos 1 al cubo, menos 1 más 2, 1. Las proximidades de menos 1 por valores menores son el celeste. ¿Y quién era el celeste? Este intervalo que estaba aquí. Entonces, como es ese intervalo, ¿qué forma toma la función en ese intervalo? Una constante, 2. Como ya vieron en la teoría, el límite de una constante es la constante misma. ¿Qué nos está pasando con estos límites laterales? ¿Son iguales? No, son diferentes. Como son diferentes, ¿qué voy a poder concluir del límite que me pedían? Que no existe. ¿Por qué? Porque los laterales son diferentes. Analicemos ahora el límite cuando x tiende a menos 3 de f de x. Y volvemos a pensar, ¿las proximidades de este punto están completamente contenidas en un único intervalo? Vamos a ver. Los valores mayores que menos 3 están en el celeste y los valores menores que menos 3 están en el amarillo. Entonces vamos a ver quién era en el celeste y quién era el amarillo. Veamos entonces. Si yo voy a ir por valores mayores, entonces vamos a escribir el límite cuando x tiende a menos 3 por valores mayores. Y hemos dicho que es el celeste, es decir, el valor 2. El límite de la constante misma. Vamos ahora con el límite cuando x tiende a menos 3 por valores menores. La forma que tiene la función es el valor absoluto de x menos 1. Si ahora resolvemos este límite, nos va a quedar menos 3 más 1, menos 2, en valor absoluto 2. Los límites laterales son iguales. ¿Qué puedo afirmar entonces de este límite? Que existe y vale 2. El último límite que nos queda por calcular es el límite cuando x tiende a menos 7 medios. Menos 7 medios es un menos 3,5. Entonces lo que vamos a hacer es decir, menos 3,5 es donde figura aquí, menos 7 medios. Las proximidades de menos 7 medios están completamente dentro del amarillo, es decir, que el vecindario de 7 medios, de menos 7 medios, está dentro del intervalo amarillo. Voy a escribir entonces la forma que toma la función en esa rama, en ese intervalo. Menos 7 medios más 1 serían menos 5 medios, en valor absoluto 5 medios positivo. El límite existe y toma el valor 5 medios. Con eso concluimos esta primera parte